Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de UML. Estamos elaborando un ejemplo práctico que comenzamos en el vídeo anterior, pues una aplicación que nos pide un cliente, ¿no? Vamos a hacer una simulación de proyecto completo desde que nos lo pide el cliente hasta que nosotros terminamos de elaborarlo en UML, ¿no? Entonces, bueno, vimos que en función de lo que nos pedía el cliente vamos a elaborar dos diagramas, un diagrama de clases y un diagrama de objetos. Estábamos elaborando el diagrama de clases, así que continuamos por ahí. Y esta es, de momento, la aplicación, el diagrama que tenemos. Tenemos aquí, pues, 5 clases: libro, usuario, estudiante, bibliotecario, préstamo. Estudiante y bibliotecario heredan de usuario y la última clase que creamos fue la clase préstamo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a establecer las relaciones, las diferentes relaciones que podríamos especificar, ¿no?, en este diagrama que existen entre las clases. Y yo os decía en el vídeo anterior que va a haber una relación evidente entre la clase libro y la clase estudiante, porque el estudiante va a alquilar libros de esa biblioteca. Entonces, pues hay una relación evidente. ¿Cómo podríamos representar esa relación? Pues lo podríamos representar con una herramienta que ya hemos visto en vídeos anteriores, que es la herramienta asociación. Con esta herramienta, hacemos clic sobre ella, trazamos una línea de libro a estudiante, bueno, pues ya hemos especificado que hay una relación ahí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la asociación, de esta herramienta que acabamos de utilizar? Bueno, pues es representar una relación entre dos o más clases, como acabamos de hacer, que indique, pues, que las instancias de una clase están conectadas, de alguna manera, con las instancias de otra clase. Esta relación, pues, puede ser bidireccional o unidireccional, puede ir en las dos direcciones o en una única dirección. También recordar que se podía indicar una multiplicidad, ¿no? Y lo vamos a hacer ahora. Para empezar, nada más trazar la línea, aquí en StarUML nos sale un cuadro de texto con el cursor parpadeando por si queremos especificar un nombre, ¿no?, para esa relación de asociación. Pues podríamos decir, por ejemplo, aquí toma prestado. O lo que se os ocurra poner, si es que lo queréis especificar, ¿no?, porque tampoco es obligatorio. Y podemos especificar también una direccionalidad, ¿no? Podemos decirle aquí de 1 a 2 o hacia atrás, de 2 a 1. Vamos a decirle forward y de esta forma pues especificamos que el estudiante toma prestado un libro, ¿no? Y también podemos especificar una multiplicidad. ¿Cómo hacíamos esto? Pues un clic sobre la línea de asociación y la multiplicidad la especificamos desde estos cuadros que aparecen en los límites de esa línea, ¿no? Entonces, la multiplicidad en este caso sí que tendría sentido para especificar que un estudiante puede alquilar varios libros. Puede alquilar uno, pero también puede alquilar 5, si le da la gana, ¿no? Entonces eso lo podemos especificar de la siguiente forma. Hacemos un clic en el cuadro que se encuentra en estudiante de esta línea, un doble clic, mejor dicho, y en este desplegable de la multiplicidad indicamos 1 y hacemos lo mismo con el cuadro destino, el que está junto al libro, y aquí le indicamos asterisco. Entonces con esto pues le hemos indicado ya una multiplicidad, que un estudiante puede alquilar varios libros, ¿no? Y bueno, pues con esto quedaría representada esa relación de asociación. Y luego tenemos aquí dos herramientas, agregación y composición, que voy a aprovechar, bueno, pues para utilizarlas también en este diagrama. Vamos a empezar, por ejemplo, con la agregación. ¿Qué es la agregación? Pues la relación de agregación representa una relación que se denomina todo partes. Así se denomina. Todo partes, ¿no? O así la suelen denominar en los libros, ¿no? Donde el todo, pues, puede existir independientemente de sus partes. Y esto es una asociación que indica que una clase es una colección o agrupación de otras clases. E indica que las partes pueden existir independientemente del todo. Dicho esto, queda así como muy abstracto, muy filosófico y no se entiende, ¿no? Pero ahora voy a trazar la relación y lo explicaré sobre este diagrama en concreto. A ver, en nuestro ejemplo, con esta agregación podríamos considerar que una biblioteca contiene muchos libros, ¿no? Una relación clásica de agregación, donde la biblioteca sería el todo y los libros serían las partes, ¿no? En esta relación que he especificado de todo partes, ¿no? La biblioteca sería el todo y los libros las partes. Aquí, concretamente, biblioteca no tenemos, pero tenemos una que es el bibliotecario, que podría representar a la biblioteca. Así que podríamos llegar a considerar que el bibliotecario es el todo y se compone de las partes, que son los libros. ¿Cómo representaríamos
este tipo de relación. Bueno, voy a reubicar aquí las clases, simplemente las voy a mover para que ahora las relaciones queden un poco más claras o cómodas. Seleccionamos la herramienta de agregación y trazamos una línea de libro a bibliotecario. Fijaos que en este tipo de relación de agregación pues aparece una especie de rombo o diamante en blanco que debe ir siempre a lo que es el todo, en este caso el bibliotecario. Este tipo de relación, la relación de agregación, especifican que las partes, en este caso serían los libros, podrían existir independientemente del todo, de la biblioteca, del bibliotecario en nuestro caso. Y tiene sentido, ¿no? Los libros pueden existir, evidentemente, si no hay biblioteca, si no hay bibliotecario en nuestro caso. Bueno, pues este es el tipo de relación que podríamos representar. Quizás, esto lo he hecho para explicar para qué sirve la agregación y ahora después lo haré también con la composición. Pero digo que quizás en un proyecto real en el que yo tuviese que hacer esto, pues quizás esta relación no llegaría a especificarla en este ejemplo en concreto, ¿no? Pero bueno, si la especificamos, tampoco está mal ni mucho menos. Más información tenemos. Y en cuanto a la composición, bueno, pues es una forma más fuerte de agregación porque implica que en una relación de todo partes, como tenemos en la asociación, hay una dependencia, que se le denomina dependencia de vida, se le denomina así, ¿no? Es decir, las partes no pueden existir sin el todo, al contrario de lo que ocurre con la asociación. Aquí los libros pueden existir aunque no haya biblioteca o bibliotecario, pero en una relación de tipo composición es una relación de todo partes, pero las partes no pueden existir sin el todo. Y en este caso sería una relación que podría darse entre la clase préstamo y la clase bibliotecario, porque la clase préstamo es imposible de que exista si no hay un bibliotecario. No tiene sentido. Es el bibliotecario el que crea esos préstamos, el que los da de alta, el que los gestiona. Entonces, si no hay bibliotecario, no puede haber un préstamo, ¿no? Entonces podríamos utilizar ese tipo de relación de composición para especificar la relación que existen entre estas dos clases, préstamo y bibliotecario. Así que cogeríamos la herramienta de composición y trazaríamos una línea recta entre préstamo y bibliotecario. Y así se indica que existe esa relación de composición. Fijaos cómo en StarUML se diferencia lo que es una agregación porque el diamante queda hueco, o el rombo, mientras que en composición ese diamante o rombo queda en negro. Eso indica, pues lo que os he dicho, sin bibliotecario no habría préstamo, y eso lo sabemos gracias a ese símbolo, a ese tipo de relación. Mientras que aquí hay una relación todo partes también, pero en el caso de que no hubiese bibliotecario, libros sí que podría haber. Así que bueno, dependiendo del proyecto en el que estéis trabajando y de lo que queráis vosotros como desarrolladores especificar, o dependiendo de lo que se ha dicho el cliente, de cómo tiene que funcionar esa aplicación, cómo quiere el cliente que funcione, pues así tendréis que establecer las relaciones de una forma o de otra, ¿no? Más tipos de relaciones que se pueden dar, pues tenemos aquí la dependencia. Este tipo de relaciones sirven para especificar que un cambio en una clase, lo que se denominaría la clase dependiente, podría afectar a otra clase, que sería la clase de la que depende, ¿no? Es una relación que indica, pues, que una clase utiliza o una clase depende de otra. ¿Entre qué dos clases de nuestro diagrama podríamos establecer una dependencia? Pues entre la clase libro y la clase préstamo, está claro. Si tenemos en nuestro sistema de gestión de biblioteca una clase, que es la clase préstamo, que utiliza métodos de la clase libro para realizar sus funciones, pues existirá una dependencia, ¿no? Aquí este tipo de relación, la relación de dependencia, no implica propiedad ni, al contrario de lo que ocurría con la agregación y la composición, una relación de todo partes. Aquí no se da eso, no se da el todo partes, sino que simplemente una clase pues se utiliza otra o depende de otra. Está muy claro que la clase préstamo va a depender del libro. Si no hay libros, no habrá préstamo, no hay nada que prestar, así que depende de ella. Entonces, bueno, pues trazamos aquí una dependencia que iría de préstamo a libro. Y bueno, pues en principio estas podrían ser las relaciones existentes. Esto habría que, bueno, colocarlo un poco mejor para que se vea más cómodo. Las relaciones existentes entre las clases de nuestro proyecto, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues
A medida que vayamos elaborando el proyecto, ¿no? Pues se podrían ir, como dije en el vídeo anterior y como vengo diciendo desde el principio del curso, pues se podrían ir agregando pues más propiedades, métodos que nos hagan falta en estas clases, ¿no? Yo lo voy a dejar de momento así, este diagrama de clases, y a partir de este diagrama de clases crearemos el diagrama de objetos de nuestro proyecto, pero eso ya será en el próximo vídeo. Así que este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.